Gracias a Dios. Pues vamos a empezar, mis hermanos. Gracias por haber asistido y vamos a poner la clase en las manos de Dios. Yo creo que con la ayuda de Él todo nos va a salir bien. ¿Cuántos dicen así va a ser? Señor, gracias te damos en esta tarde por tu bendición, por la oportunidad, Señor, de aprender acerca de tu palabra, acerca de sanidad y de lo que es tu voluntad para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado revelación acerca de esto y tu iglesia, Señor, Rema, Padre, siempre ha predicado tu voluntad para sanar a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque tu voluntad es que seamos completamente sanos y porque la enfermedad, Señor, no viene de ti y jamás será tu voluntad en tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, para que quede grabada en nuestro corazón, cambie nuestra manera de pensar y también sane todo nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, pues gracias por venir a la clase y déjenme decirles que siempre que hablamos de sanidad para tu servidor, es algo muy agradable porque esa fue la razón por la que Rema nació. La realidad es que mi familia fue muy atacada con enfermedad mortal, y lo poco que sabíamos de sanidad lo aplicamos y bendito sea Dios, mi esposa sanó, y una vez que ella sanó tuvimos por ahí alguna experiencia, revelación, visión de Dios acerca de iniciar una obra en la que se enseñara sanidad divina. Tu servidor, como ya me conoces, no me sentía capaz. Me refiero a que generalmente los pastores son serios y tu servidor lo que menos tiene es seriedad. Bromeo mucho y yo le decía al Señor, yo creo que no puedo ser yo pastor porque no soy una persona seria. Pero gracias a Dios que aún con nuestra manera de ser, el Señor nos aceptó, nos llamó, y no fue tan fácil porque tratamos de enseñar sanidad a otro pastor en una iglesia de esta ciudad, tratando de que nosotros no nos quedáramos a cargo de ninguna obra y no ser pastores y seguir con nuestra profesión, pero pues el Señor tenía otro plan y por no haberle hecho caso pasamos por muchas situaciones que pudimos haber evitado. Así que, hermanos, vamos a hablar de algo que podríamos decir es la razón, junto con la salvación, la sanidad y la prosperidad. Es una de las razones por las que el Señor nos envió a predicar su palabra. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de sanidad. Para esto te voy a pedir que mires la pantalla. El tema se llama sanidad y salud divina. Sanidad y salud divina. ¿Cuál es la diferencia? Sanidad es una persona que ha enfermado, pero la voluntad de Dios es que sane. La voluntad de Dios no es que nadie enferme. Amén. Que nadie permanezca enfermo. Entonces la sanidad es cuando estás enfermo, pero Dios te sana. Esa es sanidad divina. Y la salud divina es ni siquiera te enfermas. Amén. Mientras todo el mundo puede decir es que estamos en la etapa de calor, por eso hay tantos problemas estomacales, o estamos en la temporada de frío, por eso hay tantos problemas respiratorios. Nosotros podemos decir en cualquier temporada la voluntad de Dios es que seamos sanados, que seamos sanos, permanezcamos en salud. Amén. Y para esto te voy a pedir que veas Éxodo, si no mal recuerdo, capítulo 15, verso 26. Dice la palabra de Dios: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Amén. El Señor es tu sanador. Te fijas muy bien que la palabra no dice el Señor tu enfermador. Sí, lo digo porque hay personas que de repente te dicen que sí es la voluntad de Dios que seas enfermo. Y vamos a estar aclarando, de hecho esta primer clase se trata acerca de
explicarte todas las razones, motivos que te vas a encontrar tanto en la palabra como en la en la interpretación de la palabra, en una mala interpretación, como otras personas que van a defender el hecho de que Dios está a favor de que enfermes, ¿sí? Algunas personas sostienen que sí, que Dios a través de la enfermedad te ayuda a cumplir tu propósito, te enseña más cosas, ¿sí? Y que todo puede entrar dentro de su plan. Yo te puedo decir con el respaldo de la palabra de Dios que nada de eso es verdad. Amén. Entonces, por eso es que lo primero que quiero que entiendas es que Dios es el Señor tu sanador. Amén. El Señor tu sanador. Por favor, me ayudas con los niños cuando eleven la voz, por favor, para que no salga en la grabación. Si pudiéramos incluso ponerlos más atrás para que pudieran ellos estar más tranquilos y no se escuche su voz para acá, por favor. Gracias. Muchas gracias. Entonces, mira, el Señor dice que Él es tu sanador. Amén. Y si Él es tu sanador, entonces Él no puede ser tu enfermador, porque eso haría entrar a Dios en una contradicción. Y la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y siempre. Entonces, si Él es sanador, no puede ser tu enfermador. ¿Sí? No puede Dios mandarte enfermedades. En el cielo no hay, no va con su naturaleza. Dios es salud. En el momento que entre en contacto contigo, en ese momento te sana de cualquier enfermedad. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Amén. Muchas gracias. Sí. Ahora bien, la sanidad y la salud son la voluntad de Dios. Déjame mostrarte. Alguien puede decir, no, a veces sí Dios desea que estés enfermo. Entonces contradice este versículo que te estoy mostrando, que es 3 de Juan, capítulo 1, verso 2, que dice, amado, yo deseo. ¿Qué es lo que Dios desea? Sí, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de tu cuerpo? Es que tengas siempre salud. ¿Sí? Si alguien tenía dudas, a veces Dios sí sana y a veces Dios no sana. Es más, a veces Dios te manda la enfermedad para que tú puedas crecer espiritualmente. Entonces contradice este versículo. Y entonces la Biblia entra en contradicción. ¿Sí? La Biblia parece entonces que nos está mostrando que por un lado Dios tiene propósito con una enfermedad mandándotela, y por otro lado quiere que estés sano. Entonces eso no puede ser. O Dios quiere que estés sano o Dios quiere que estés enfermo. Y no hay ningún versículo en la Biblia que hable acerca de que Dios desee que estés enfermo o que a través de la enfermedad Él cumpla un propósito. No hay nada así. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Recuerden que pueden preguntar, levantar su mano rápidamente, y si no tenemos respuesta, le decimos, bueno, la semana que entra traemos respuesta. Pero esperemos en Dios que todo lo encontremos aquí. Amén. Entonces, algún problema, dificultad, desacuerdo acerca de que la voluntad de Dios es que seas sanado. No hay ningún problema con eso. Creo que con los presentes no. Y la razón es porque desde el primer día que se fundó Rema se ha hablado acerca de que la voluntad de Dios es siempre que estés sanado. Por favor, la siguiente diapositiva. Sí. Mira, vamos a hablar de esto. Dios manda enfermedades porque a veces la gente, muchos cristianos, pastores incluso, ¿sí? Algunos de ellos, digo porque no los conozco a todos, pero la mayoría de los que yo conozco, gente respetable y gente de Dios, gente que yo no podría enseñarles acerca de otras cosas nada, ¿sí? Y ellos me podrían dar una clase a mí de muchas cosas, pero que sin embargo en el área de la sanidad, por tradición, porque sus maestros, sus pastores a ellos les enseñaron que era así, que la enfermedad era parte de la herramienta que Dios utilizaba para hacer de ti un mejor cristiano, entonces predican que la enfermedad es parte de lo que Dios puede hacer en la vida de un creyente, ¿sí? Lo cual te acabo de mostrar, un versículo nos muestra que no es verdad. Nada acerca de la enfermedad es cierto. Por favor, podemos buscar, mira, Éxodo 15:26. No, vamos a adelantar, no sé por qué está ahí ese, pero
quiero empezar desde aquí, desde Deuteronomio 28, porque este es el pasaje que la gente que está en contra de la sanidad divina, de la salud divina o de el deseo de Dios de que todos sus hijos sean sanos, lo utilizan mucho para mostrarte cómo es que Dios sí va a utilizar la enfermedad para poder hacer algo favorable en ti o en tu familia. Y dice el versículo, dijimos que es Deuteronomio, ¿qué? 28. Ve, para no estar volteando. Deuteronomio 28, 21. Dice: Yahvé traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El siguiente, por favor, ¿qué versículo es? 28, 22. Ok. Yahvé te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces, tú lees ese versículo y dices, no, sin duda, está diciendo que sí me las va a enviar, que Él es capaz de enviar, no, que no me las va a enviar tal vez a mí, pero sí puede enviárselas a alguien, porque lo estás leyendo ahí. Y cuando alguien te diga, ya ves, ahí dice en Deuteronomio 28 esto, no solamente estos 2 versículos, hay más versículos. Por favor, el siguiente, el verso 27, fíjate qué dice también: Yahvé te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. ¿Sí? Verso 28, que sigue por favor: Yahvé te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Turbación de espíritu es ansiedad, preocupación, ¿sí? Angustia. Esa es la turbación de espíritu. Sí, tal vez algunos dicen, bueno, yo estoy preocupado porque no tengo para el pago de mañana, para la comida de mañana, pero hay otros que ni siquiera saben por qué, nada más sienten ansiedad y tienen una angustia y tengo miedo, pero ¿de qué tienen? No lo sé, por favor no se vayan, no me dejen solo. Todo eso es parte de una maldición, la maldición de la enfermedad. Por favor, el siguiente versículo. Y enloquecerás, dice el verso 34, ¿sí? Dice: y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. También esto voy a aprovecharlo para enseñarte que los que viven por lo que ven y por lo que sienten, es normal que vivan afectados por todo tipo de enfermedades. Como viven por lo que oyen, por lo que ven y lo que sienten, entonces son gente que continuamente va a estar enferma. ¿Sí? Siguiente versículo, creo que también lo tenemos por ahí. Verso 35: te herirá Yahvé con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. ¿Alguien ha estado enfermo de sus rodillas, sus piernas, aparte de mis hermanos santos? Ok, eso es una maldición. No debe de estar. Amén. No debe de estar. Yo sé que ya, gracias a Dios, hubo una intervención con mi hermano, pero déjenme decirles, el Señor, todo esto parece que el Señor está trayendo. Ahorita voy a explicar por qué está escrito así en la Biblia. Amén. Pero de una vez te adelanto, es una maldición. Y la Biblia dice, como lo vamos a ver ahorita en Gálatas 3:13, que Cristo Jesús te ha redimido de toda maldición. Amén. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto sepan eso, forma parte de la maldición de la ley. Amén. Ahora, dice: te herirá Yahvé con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Por favor, el siguiente versículo. También lo mismo. Verso 59. Sí, este está más abajo, permíteme. Tú ya lo estás viendo, pero yo para no estar volteando. Dice: entonces Yahvé aumentará maravillosamente, de una manera asombrosa, tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Todo eso forma parte de una maldición. ¿Sí? Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de las bendiciones que alcanzan al creyente. Y del verso 15 habla de las maldiciones. ¿Qué te estoy diciendo? Que la maldición era el resultado de romper tan solo un mandamiento. ¿Alguien ha roto un mandamiento de Dios alguna vez?
¿sí? Muchísimos. Bendito sea Dios que ahora en Cristo Jesús la bendición o la maldición no son el resultado de lo que haces, son el resultado de lo que crees. Amén. Así que si crees que Cristo llevó todo pecado, entonces tú eres un hombre justo, mujer justa, que nunca ha pecado. Por lo tanto, tú eres merecedor, merecedora de todas las bendiciones que están descritas en Deuteronomio 28, verso 1 al 14. Amén. Tengo algo más acerca ahí. Verso 60. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Verso 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. Te está mostrando que cualquier enfermedad que no está narrada ahí también forma parte de las maldiciones. Es el resultado de no obedecer a Dios. Pero en el caso tuyo, que tú ya no vives por lo que haces, sino por lo que crees, entonces tú eres considerado justo, si es que tú crees eso. Eres considerado santo, si es que tú crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces es legal, es correcto que vengan todas estas enfermedades, incluso las que no narra la palabra, las que no están descritas ahí. Por eso es que el mundo vive en constante enfermedad y constantemente están descubriéndose nuevas enfermedades, desarrollándose nuevas plagas, nuevas epidemias, ¿sí?, que no habían existido antes, pero que empiezan a desarrollarse a consecuencia de que el hombre rompe la ley de Dios. Entonces, como no son creyentes, no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, por eso es que la enfermedad viene a sus vidas. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis hermanos, por favor? Mis hermanos en YouTube van a estar diciendo, ¿cómo no se les ocurre preguntar algo, hombre? Yo preguntaría esto y ellos quieren que ustedes pregunten, porque de esa manera ellos quitan alguna duda y ellos no pueden preguntar, ¿sí? Entonces hasta aquí todo bien, todo claro, ¿sí? Tenemos algo más, el que es la diapositiva que sigue, por favor. ¿Ya lo tenemos? Ok, hasta ahí, mira. Todo esto que acabamos de leer, que dice el Señor traerá, el Señor te mandará, el Señor te pondrá, es un error de traducción de la palabra de Dios, del hebreo al español. Y no es tanto un error de los traductores, sino que hay palabras que en hebreo no existe una traducción directa al español. Por ejemplo, la palabra shalom. Shalom lo hemos traducido como paz, pero realmente no es el significado directo de la palabra shalom. Shalom significa nada roto, ¿sí? Agradable, sano, próspero, provisto, ¿sí? Todo eso. Entonces, cuando alguien te dice shalom, te está deseando todo eso. Entonces los traductores dijeron, bueno, como no hay una palabra del hebreo al español, pues pongamos paz. Porque alguien que es próspero, es sano, es agradable, es justo, es santo, alguien que es todo eso, pues tiene paz. Y por eso lo tradujeron como paz, ¿sí? Porque no existen al español. Ahora, de la misma manera, existen en el hebreo algo que no digo yo. De hecho, si buscas el nombre de este señor Robert Young, ¿sí?, él escribió un libro. Él es una eminencia en el idioma hebreo y en su traducción de las escrituras hebreas a diferentes idiomas, no solamente inglés y español, sino a diferentes idiomas. Él tiene un libro que se llama, como está ahí entre paréntesis, Sugerencias para la interpretación de la Biblia, ¿sí? Él dice lo siguiente, por favor, vemos la diapositiva. Mira, él dice, él señala que estos versículos, como muchos otros en la Biblia, fueron escritos en el hebreo original en sentido permisivo. Es decir, no decían que Dios lo traería contra ti, sino que Dios permitiría que ciertas cosas llegaran a tu vida, ¿sí? Entonces, como en algunos idiomas, entre ellos el español, no existen los verbos permisivos, tuvieron que ser traducidos en un sentido causativo. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Sí. Entonces, de esta manera es como el Señor nos está enseñando acerca
de que realmente no es Él el que los trae, el que trae la enfermedad, sino que Él tiene que permitirla. Vamos a ver más adelante este ejemplo que les voy a contar, pero lo quiero tocar de una vez. Tú recuerdas, lo vimos ayer, cómo María habla contra Moisés, ¿sí? Lo regaña. El Señor se molesta con ellos, con ella y con Aarón. Y entonces ellos hicieron mal, por lo tanto Dios rompe relación con ellos. La Biblia, como lo vamos a ver más adelante, dice: la nube se levantó y se fue. Dios se aleja de ellos, y entonces todo mal que el diablo siempre ha querido poner en ti, entonces ahora sí lo puede traer. Y entonces, como Dios se aleja de María, Dios puede traer el diablo puede traer sobre María toda enfermedad. Toda enfermedad. Entonces Dios se aleja y permite que el enemigo toque a María y le ponga lepra. ¿Sí? Un espíritu de enfermedad la toca y la enferma de lepra. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Entonces, eso es lo que sucede. Mientras tú permanezcas del lado del Señor, entonces te alcanzarán las bendiciones de Deuteronomio 28, verso 1 al 14. Pero si tú decides alejarte del Señor, entonces dice: esto es lo que tendré que permitir. No es lo que yo te voy a mandar, es lo que tendré que permitir que venga a tu vida. ¿Sí? Entonces estos versículos realmente están traducidos en un sentido permisivo. Debieron haber sido traducidos como: y si tú no quisieres seguir al Señor, Él permitirá que venga sobre ti todas estas enfermedades. Y entonces eso es lo que Él narra. No solamente sucede en estos versículos. Por favor, siguiente diapositiva. Déjame mostrarte Isaías 45:7, tal como está escrito en Reina Valera 60, por favor, que dice, que está hablando de Dios, que formó la luz y creó las tinieblas, y que hago la paz y creo la adversidad. ¿Sí? Yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. Imagínate, está diciendo: el Señor formó la luz, pero también creó las tinieblas, que hago la paz, pero también creó la adversidad. O sea, como que el Señor es el autor de lo bueno y de lo malo. Entonces, parece una contradicción. Y algunas personas que no son creyentes, cuando leen esta parte, dicen: ¿cómo Dios me va a juzgar a mí de algo si Él es el que también lo provocó? Y realmente la traducción en la forma en que está escrita aparenta que es de esta forma, pero realmente está en un sentido permisivo. Pero como en español no hay sentido permisivo, en los verbos todos son causativos, entonces parece que es Dios el que te está enviando la enfermedad, o el que está provocando las tinieblas y la adversidad. Pero si lo vemos en sentido permisivo, debería de decir así: que formo la luz y permito ser creadas las tinieblas, que hago la paz y permito que sea creada la adversidad. Yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. Ya se oye diferente. Él es el que lo permite, no el creador de lo malo. Si no, eso haría de Dios un diablo, lo cual no puede ser. Hasta aquí preguntas, hermanos, dudas. A ver, pastor, ¿y entonces esto, aquello? ¿Alguien? Hermana. Mi rodilla me duele, pero no todo de repente, para caminar. Ajá, no importa, hermano. Y Dios puede restaurar todo. Dios puede restaurar la rodilla completamente. Amén. Amén. Entonces no importa. Entonces hablemos de nuestra rodilla como sana. Eso es lo que vamos a hablar. Ajá, ok. Aunque sea por eso, el Señor puede restaurar. Amén. Doctora. Ya ve que uno sí está relacionado, pero por ejemplo, vamos a hacer un caso. Yo considero que también a veces las enfermedades son ocasionadas por consecuencias de algo a la no obediencia. Sí. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Si las personas no permitieran lo que es la relación sexual, tanto fuera del matrimonio o fuera del vínculo del matrimonio, o antes del matrimonio, tanta promiscuidad, sí, estas enfermedades no existirían. Bueno, es precisamente por romper ese mandamiento. Es a lo que yo me sí, refiero. La mayor parte de las enfermedades son producidas por desobediencia. Es desobediencia a la palabra de Dios. Sí.
La Biblia habla acerca de no mantener relaciones sexuales antes de matrimonio o fuera de matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te creó. Él sabe lo que hace daño a tu cuerpo, ¿sí? Él sabe, Él te dice, mira, Él no dice, no quiero que hagas esto porque es muy divertido y no quiero que te andes divirtiendo. O sea, no es por eso. Ni tampoco dice, no, yo tengo mis reglas y mis reglas es que te portes bien. Y como te estás portando mal, tampoco es, Dios no es un Dios moralista. Sus mandamientos no tienen como objetivo la moral, ¿sí? Siendo que de alguna manera ayudan al buen comportamiento y a la convivencia entre las personas. Pero no es ese el objetivo tampoco. El objetivo es protegerte porque Él te hizo. Él sabe lo que te daña y le llama pecado a todo lo que te afecta. Por eso te dice, mira, yo hice tu cuerpo. Tu cuerpo no fue creado para estar teniendo relaciones con esta, con aquella, con la otra y con más allá, en el caso de los varones. Y en el caso de las mujeres, porque ahora en estos tiempos ya no podemos decir solo en el caso de los hombres, ¿sí? En el caso de las mujeres es igual, no puedes estar manteniendo intimidad con este, con aquel, más allá y más adelante y a ver con quién más. Porque tu cuerpo no fue creado para eso. No puedes vivir de esa manera, tu cuerpo se va a dañar, se va a enfermar. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Entonces, todo mandamiento, todo lo que Dios le llama pecado es aquello que te puede afectar. Amén. Si te afecta, es pecado. Si te daña, es pecado. Amén. Ok. Entonces, ese es un ejemplo. Tengo más ejemplos, por favor. Amós 3:6, fíjate bien también, este todavía habla como si Dios fuera el que hace la maldad. Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahvé no haya hecho? O sea, el Señor hizo el mal. Todo el mal que pasa en la ciudad, el Señor lo hizo. Es otra vez este sentido de la traducción de la palabra en un sentido causativo cuando debió haberse traducido en un sentido permisivo. Por ejemplo, diría así: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Dios no haya permitido que se hiciera? Hay una diferencia entre causarlo y permitirlo. Dios lo permite primero porque no hay quien estorbe, no hay quien le diga: Señor, interven, haz algo, por favor, obra a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestro pueblo. Entonces, como nadie se levanta a interceder, dice Dios, pues lo tengo que permitir, ¿sí? Todo lo que ates en la tierra. Bueno, de hecho te lo voy a decir entre la traducción, lenguaje sencillo. Todo lo que tú permitas en la tierra, Dios lo permitirá desde el cielo. Todo lo que tú prohíbas en la tierra, Dios lo prohibirá desde el cielo. Pero si no hay nadie que se levante y diga: no, en nuestra ciudad no más, en nuestro país no más, ¿sí? Entonces Dios lo tiene que permitir. Entonces todo mal que hay, Dios lo permitió. Tuvo que permitirlo, y dije tuvo. No es que Él quisiera, pero tuvo que permitirlo. No hay suficiente cobertura de oración, no hay intercesión. Por lo tanto, el Señor tiene que permitirlo. Doctora. Pastor, pero hay personas que son cristianas y que conocen de la palabra. Ajá. Porque son atacadas por enfermedades Okay. crónicas que las desgastan. Hace el domingo hablamos acerca del libro de Esther, de cómo salió un edicto de que todo judío, toda persona podía matar a un judío. Y luego, cuando el rey se da cuenta que su esposa es judía, Esther, entonces, y no puede echar abajo ese edicto. Es lo que pasa en este mundo. En este mundo, Satanás es el amo de este mundo. No estoy hablando del planeta Tierra, ¿sí? Estoy hablando del sistema con el que este mundo vive. Entonces, en este sistema, Satanás puede poner enfermedad en cualquier persona que entra a este mundo. No es que Dios mande niños enfermos con síndrome de Down o con algún otro tipo de enfermedad, sino que al entrar a este mundo, como Satanás es el amo, al entrar a este sistema, desde que están en el vientre de su mamá, Satanás puede poner algún problema, alguna enfermedad, algo malo. Y no, Dios no puede hacer nada porque realmente el sistema del mundo le pertenece al enemigo. No estoy hablando del planeta en sí, estoy hablando de que el sistema con el que el mundo trabaja, el sistema de miedo.
Por eso es que cada vez que el presidente Trump dice, me voy a salir del Tratado de Libre Comercio, ¡pum!, el dólar se va para arriba, la bolsa de valores se cae, porque el sistema del mundo está bajo temor. Y toda persona que tiene un bebé con problemas, niños que han nacido sin alguna parte de su cuerpo, con alguna enfermedad, es el resultado de entrar a este mundo, a este sistema, y que nadie haya intervenido para decir no más. El rey después saca un edicto porque no puede anular el anterior. Sí, no es nada más decir, ya no vale el anterior edicto, ahora traigo uno nuevo. No, porque entonces el rey ya no tenía palabra. Entonces el rey saca un edicto y le dice, se le concede a todo judío en el reino defenderse de cualquiera que le quiera quitar la vida o quitarle sus bienes. Se le permite defenderse, no habrá ninguna sanción contra el judío que se defienda. De la misma manera, Satanás ha tratado de poner enfermedad en el pueblo de Dios. En todo el mundo lo puede hacer, y en el pueblo de Dios cuando se lo permite. Legalmente no puede. Dije legalmente. La ley, estoy hablando de el sacrificio de Jesús, se lo prohíbe, pero Satanás no es un obediente. Satanás es un delincuente espiritual, es un forajido, para que los que vivieron películas del oeste, ¿sí? Es un criminal espiritual. Él, aunque sabe que no tiene derecho a poner enfermedad en ti, como él no obedece la ley de Dios, de todas maneras lo puede poner. Sin embargo, es tu decisión decir, me quedo con él o no más. ¿Sí? Satanás, tú no puedes poner enfermedad en mí, porque Cristo Jesús llevó toda enfermedad en la cruz por mí. Por sus llagas yo ya fui curado. No te doy derecho. Amén. Entonces, todos podemos ser como tentados, vamos, probados con la enfermedad, pero es tu decisión decir, no, yo no voy a morir, esto no me va a afectar, no tienes derecho a poner esto en mí. ¿Sí? Jesús lo llevó en la cruz por mí. Hasta aquí, hermanos, estamos entendiendo, me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, es por eso que hay tanta maldad, por eso hay tanto creyente. La palabra de Dios dice, ¿qué pues diremos? Porque muchos me preguntan, ¿y por qué fulano de tal, que era bien entregado al Señor, él sí se enfermó y hasta se murió? Y él era una persona muy entregada. Hermanos, la realidad es que tú y yo conocemos a una persona, y puede ser una persona externamente entregada al Señor, pero internamente no sabemos. Solamente Dios y esa persona. Ni tú puedes creer con nadie, ni tú puedes saber quién sí cree y quién no cree. Pero la palabra sí dice así: ¿acaso la incredulidad de alguno hará nula, sí, la promesa de Dios? En ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De hecho, podemos ver Hebreos, vamos a salirnos de ahí porque necesito que veamos Hebreos 4:2, por favor, si no mal recuerdo, que dice, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, sí, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Puedes saberte el versículo de sanidad, pero no basta con sabérselo aquí. Tienes que tenerlo aquí adentro, en el corazón. Y no hablo de este corazón otra vez, de la bomba de sangre, sino estoy hablando de tu espíritu. Tiene que estar ahí. Tu mente, tus emociones, tu voluntad tienen que estar totalmente congruentes con el versículo. No puedes decir lo creo y con la mente estar pensando, pero dijeron que era incurable. No puedes decir lo creo y con tus emociones diciendo, es que tengo miedo que no me vaya Dios a sanar. Entonces eso muestra que no estás creyendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Así que, hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna duda? No, doctora. Yo escuché una prédica que me impactó, una palabra que dice que a Satanás no le interesa que tanto sepas de la Biblia. A Satanás le preocupa que tanto crees en el poder de la palabra. Totalmente, y es verdad. De esa manera produce el milagro de sobre. Es verdad, sí. Puedes saberte la Biblia de tapa a tapa y eso no te va a ayudar en nada, sino cuánto verdaderamente crees. ¿Sí? Cuando a tu servidor le diagnosticaron los pólipos y me dijeron que esto podría ser mortal, ¿sí? Que estaba muy avanzado, que había muchos problemas, había muchas situaciones ahí. Hermanos,
ni siquiera me dio el más mínimo miedo, no porque sea muy valiente en mis fuerzas, en mi carne, sino porque la palabra de Dios, ¿sí? Había demasiada palabra. Imagínate, más de 20 años predicando sanidad, salud divina. Entonces, inmediatamente que yo escuché ese diagnóstico, lo que salió de acá adentro, porque no salió de mi boca, sí, bueno, sí salió de mi boca, pero no salió de mi mente, ¿sí? Yo oía esas palabras y yo estaba pensando, yo no estoy hablando eso, está saliendo de adentro. No voy a morir, voy a vivir y voy a predicar las grandezas de nuestro Señor, porque Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y por sus llagas he sido curado. Ahorita sí sale de mi mente, pero en ese momento salió desde mi espíritu. Entonces yo sabía que este asunto, inmediatamente entró una convicción: no vas a morir, ¿sí? No vas a morir. Satanás no tiene derecho a poner esto en ti. Yo lo sabía, amén. Y eso, gracias a Dios, contribuyó a la salud. Ahora, a mí me agarra en un momento en donde yo ya sé la palabra, pero cuando mi esposa estuvo enferma, ella no sabía nada de sanidad, ¿sí? Así que aprender sanidad divina en medio de una enfermedad es muy complicado, porque tu mente te gana, tus emociones te ganan, ¿sí? Satanás pone visión de muerte y te puede vencer, sí. Si estás en esa lucha, por ejemplo, de que estás venciendo de tu enfermedad y te llega a la mente ciertos síntomas, etcétera, se va todo no sé explicarme, lo mucho o poco que hayas creído de la palabra. Se va en ese momento en que llega el pensamiento y te ataca. No. Todo pensamiento entra para empezarte a alimentar con algo contrario a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso la palabra dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando cautivo, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, vino un pensamiento en donde ya me veo dentro de la caja y con mis familiares alrededor. Entonces anulo ese pensamiento, le hablo y le digo: no, en el nombre de Jesús, fuera, no voy a morir, voy a vivir. Jesús llevó toda enfermedad. Es la lucha, la lucha de la fe, la batalla de la fe. Amén. Es el momento en donde Satanás trata de poner pensamientos, sentimientos de depresión, de desánimo. A fin de cuentas, a lo mejor sí es la voluntad de Dios. Y Satanás está diciéndote: sí, Él sabe por qué, mira, ya vas a descansar de toda enfermedad y de esto y de aquello. Y entonces la gente empieza a ceder. El creyente empieza a dudar y empieza a tomar la idea que Satanás trae. Eso funciona para cualquier pecado, ¿eh? No solamente para combatir la enfermedad, es para combatir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, derriba ese argumento. No, pero es que te dijeron que es incurable. Además dijeron que tú solo tienes un mes. Además dijeron que no hay nadie en el mundo lo puede curar, y que además es muy rara esa enfermedad y que solo como 3 o 4 personas en el mundo la tienen. Y sobrevive uno. Y tienes el argumento del diablo para vencer. Pero dice la palabra: derriba ese argumento y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra, ¿sí? Ahorita les estoy hablando solamente de cuando alguien venga y les diga, porque puede ser que enfrentes una enfermedad y alguien venga y te diga: mira, el Señor sabe por qué te la mandó. Y si tú dices: pues sí, entonces empiezas a entrar en derrota y realmente te va a matar tu pensamiento, no la enfermedad. La enfermedad no puede matar a nadie. Que estoy hablando de creyentes, a menos que el creyente ceda, ¿sí? Le crea al diablo lo que éste le está diciendo. Amén. Entonces, algo de lo que yo descubrí con el cáncer es que te mata con tristeza. Mete mucha tristeza. Es algo profundo, ¿sí? Pero también me di cuenta de algo: la alegría mata al cáncer. La alegría mata al cáncer. Y gracias a Dios, por algo siempre he sido muy contento y muy alegre, a veces hasta donde no se debe, pero gloria a Dios, porque
esa alegría es la que me mantiene fuerte. El gozo del Señor es tu fuerza, mientras que la tristeza, la Biblia dice en primer libro de Samuel 30, que cuando llegaron David y sus hombres a Gilgal y encontraron todo quemado y que se habían llevado las mujeres y los niños, dice, y lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. ¿Sí? Lloraron hasta que ya no tuvieron más fuerza. La tristeza te quita la fuerza espiritual. La alegría te da fuerza espiritual. Eso también lo veremos. Yo creo que eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver todavía la próxima semana. Amén. Entonces, por favor, regresamos a la diapositiva donde estábamos. Gracias. Entonces, ese versículo de Amós que dice que todo el mal que hay en la ciudad Dios lo hizo, hermano, está en sentido permisivo. Tuvo que ser traducido en sentido causativo, porque si Dios hace el mal, entonces no tiene derecho a juzgar al hombre por el pecado. ¿Sí? Hay una diferencia entre la comisión y la permisión, entre que Dios permita y que Dios haga. ¿Sí? Hasta aquí ya creo que hemos aclarado toda duda. Pregúntenme lo que sea. Lo que preguntó la doctora es algo que alguien te va a preguntar. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque están alejados de Dios. No, están fuera de la cobertura de Dios. Si está lloviendo y la lluvia simbolizara enfermedad, mientras tú estés abajo del paraguas no pasa nada. Pero en cuanto te salgas del paraguas, entonces es inevitable que te mojes. ¿Sí? De esta manera te estoy enseñando: estar bajo la cobertura de Dios provocará que siempre te vaya bien. Amén. Ok, por favor, siguiente diapositiva. ¿Sí? Primer libro de Samuel 17:14. También está en sentido permisivo. Fíjate bien, dice: el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl como se apartó de María, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahvé. O sea, el Señor tiene... Es el Dios de los espíritus. Ok, pero se refiere de los espíritus humanos, ¿eh? No se refiere de los malos espíritus o espíritus demoníacos. Se refiere a espíritus humanos. Es el Dios de ese espíritu, de esos espíritus. Sí, no se refiere de demonios, ¿eh? Entonces, para cualquier malentendido ahí. Entonces, aquí te está diciendo, le atormentaba un espíritu malo que Dios le había mandado, así parece. Pero está en un sentido permisivo. Como Dios se aleja, permite que un espíritu malo venga sobre Saúl. Está en un sentido causativo, porque en español no hay verbos permisivos, ¿sí? Solo hay verbos causativos. Pero en hebreo sí hay permisivos. Al traducirlo se tiene que traducir en el idioma a donde se está traduciendo la escritura. Y si no hay ciertas palabras, los traductores buscaron la manera de que la gente lo entendiera en el sentido que Dios lo dijo. Por ejemplo, para algunas naciones en donde el órgano más importante no es el corazón. Hay algunas culturas donde el órgano más importante es la garganta. Entonces, cuando dice ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu garganta y con todas tus fuerzas, porque para ellos es el más importante, como para nosotros es el corazón. Y como lo importante es que las personas entiendan que lo debes de amar con lo más importante de tu ser, por eso tienen que a veces hacer esos cambios. Hay otras culturas en donde lo más importante es el estómago. Yo creo que algún familiar pasado de la pastora y de mi cuñado allí viene de esa cultura, ¿va? Y entonces dice: amarás al Señor con todo tu estómago. Imagínate, pues enorme. Ahora entiendes por qué ellos aman al Señor tanto, ¿ah? Yo creo que su traducción dice así. Y mis hijos, no se diga, tan igual, ¿sí? Aman al Señor con todo. Pues el corazón es más o menos del tamaño del puño, dicen los doctores. Pero en cambio, a como se ve afuera el estómago, no, pues vamos más con esto, ¿ah? Entonces, pero el sentido era, dada la importancia que cada cultura da a cierto órgano, ¿sí? Entonces, eso es parte también de lo que debemos de entender. Por si un día Dios te manda a predicar la palabra a un lugar lejano y te encuentras con que ahí dice ama a Dios con toda tu garganta, te vas, ¿cómo que con toda tu garganta? ¿Sí? Pues es que para esa cultura era muy importante, o el órgano más importante es la garganta, como de ahí ellos creen que sale la voz. Por eso yo decía, no, esta es la parte más importante.
¿sí? Para otros era el estómago, o sea, ya le echaban de comer, pues entonces aquí es lo más importante, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos entendido por qué es que por qué es que la Biblia, sobre todo Reina Valera, parece que es Dios el que te trae la enfermedad, pero es por la traducción. No es un error de traducción, aunque al principio así lo manejé. Es un problema de idiomas, del hebreo al español. Amén. Así que esa es la razón. Por favor, podemos ver la siguiente diapositiva. Ok. Mira. Es la explicación. El pecado de Saúl causó que Dios se alejara de él y el Señor tuvo que permitir que un espíritu malo lo atormentara. Por favor, la siguiente diapositiva, si no mal recuerdo, es María. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Aarón y María. ¿Y qué pasó? Y se fue el Señor. Y el versículo que sigue dice: y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa. En cuanto Satanás vio que Dios se alejó de ellos, inmediatamente tocó a María un espíritu de enfermedad provocándole lepra. No se necesita mucho. Satanás quiere matarte, no anda jugando. En cuanto ve que te puede hacer daño, por eso dice la palabra que Satanás anda como león rugiente alrededor de vosotros, buscando a quien devorar. La palabra de Dios dice que como con un escudo Dios te rodeará de su favor. Entonces tienes protección. Él está rodeando, dando la vuelta, pero de repente tú te alejas del Señor, entonces das la oportunidad a que el enemigo te ataque, ¿sí? Te puede morir, anda buscando a quien devorar, ¿sí? Ok, por favor, me imagino que es la explicación. Como el Señor se apartó de María, tuvo que permitir que un espíritu de enfermedad la tocara, un espíritu de lepra, de enfermedad que le provocó lepra, ¿sí? Hasta aquí no hay ningún... Pastor, es como cuando las personas que no entregan todas las áreas a Dios. Ejemplo, hay personas que pueden conocer de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si un hombre no le entrega su área sexual, puede ser la causa de por qué esa persona... Bueno, ok. Es que cuando Dios no maneja esa área... Por eso, hermana, pero mientras no pase de ahí, si nada más es tentado y no pasa de ahí, no hay problema. El asunto es cuando cae en alguna de las tentaciones que vienen a su vida, ¿sí? El tener deseo sexual no es pecado. Todos somos tentados en esa área, pero si nada más es un área que queda, ¿sí?, como un simple deseo que no es satisfecho, entonces no hay problema, no es pecado. La Biblia dice: no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagas. No dice no tengas deseos de la carne. No, pero vamos hablando específicamente de la parte reproductora. Por eso, pero entonces nos referimos a un pecado sexual. Puede ser, o por ejemplo, aquella persona que usted hace rato comentaba que todo lo que te hace daño, prácticamente Dios te está diciendo que es pecado. Sí. ¿No? Entonces también usted a través de la palabra de Dios nos ha dicho que Dios nos transforma. Ejemplo, si una persona le gusta robar, supongamos, ¿no?, que le gusta robar, pero no entrega por completamente esa área a Dios. ¿A qué se refiere con no entrega, hermana? Esa es la parte que más bien yo no entiendo. Yo me acuerdo que una vez, no me acuerdo quién estaba platicando, pero que hay personas que tú no sometes toda tu naturaleza a Dios. Ejemplo, como aquellas personas que hablan mal de otras personas, diciendo que son cristianos. La carne siempre va, mientras estemos en esta tierra, la carne va a querer hacer de las suyas con nosotros siempre. La Biblia por eso habla acerca de que huyas de las pasiones juveniles en el caso del área sexual. Mientras te dice resiste al diablo y él va a huir, a ti no te dice resiste a la carne y ella va a huir. Ahí dice no, huye tú. Huye de las pasiones juveniles. El caso de José, se encuentra con la mujer de su amo, la cual seguramente era una mujer hermosa, porque en ese tiempo los hombres de más dinero, de mejores cargos, tenían las mujeres más bonitas. Entonces, no solamente era bonita, se vestía bien, olía bien, y le dice a José: duerme conmigo. Y José, imagino yo que se sintió tentado. Él sabía que se había quedado solo y
Y de alguna manera hubo la tentación, pero cuando él tiene la tentación sale huyendo. Si él se queda, cae. Entonces lo que el Señor dice es: huye de las pasiones juveniles, ¿sí? De la carne hay que huir. Ya sabes que tu problema es el chisme, ya sabes que tu problema es el robo, viste que alguien dejó algo mal ahí, mal puesto, entonces aléjate, huye. Sabes que yo no quiero quedarme aquí porque esa es un área en donde yo he tenido problemas, ¿sí? Alguna persona que ha tenido algún problema X, entonces debería de tener cuidado con sus pensamientos y con sus palabras acerca de esa área, ¿sí? Debería de debería de buscar no estar siendo tentado, porque si ya ha caído en otras ocasiones, es como el alcohólico, ¿sí? Va a ir a predicar a una cantina, pues no, ¿para qué? Va a caer, ¿sí? Recuerdo un hermano que tuvo varias mujeres antes de convertirse, ¿sí? Y este hermano dice: después ya que me convertí, pues yo llevaba mi Biblia y fue a buscarlas para hablarles de Dios a cada una. Dice, y empezaba hablándoles de la Biblia, dice, y luego la Biblia ahí quedaba en la cama y otra vez la caída. Imagínate. Entonces, no, que le predique otro, tú no vayas. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, es diferente a cuando viene un ataque del enemigo, un ataque de enfermedad. A la carne hay que huir, ¿sí? Ya llegó la comadre, ¿qué cree? Y comadre, fíjese que no alcanzo ahorita a platicar con usted, ya me voy. Tengo tantas cosas, además, nada más porque llegó, pero ya no tantito más y no me encuentra. Córrele, húyele. Porque si ese ha sido tu problema, entonces ¿para qué te metes en más problemas? Huye de eso. ¿Me explico, mis hermanos? ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, creo que hasta aquí. Por favor, la siguiente diapositiva. Pasajes de la Biblia. Ahora quiero hablarte de algunos pasajes de la Biblia que aparentemente entran en conflicto con la voluntad de Dios acerca de la sanidad. Aparentemente te lo van a sacar también. Alguien te va a decir: ¿y entonces por qué la palabra dice lo siguiente? Por favor, vemos el primer pasaje que aparentemente entra en conflicto. Tengo 2 versículos de Job. Job es uno de los que te van a sacar como ejemplo de que Dios sí manda enfermedad. Pero vamos a analizarlos todo cuidadosamente, por favor, ¿sí? Dice la palabra: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. Mira, cada vez que sepultan a un niño que muere dentro de la iglesia cristiana, sacan ese versículo. La realidad es que eso es lo que Job piensa, pero realmente Dios no le quitó nada. Si tú ves todo el capítulo 1 y el 2, Dios no le quitó nada a Job. ¿Quién se lo quitó? Satanás. Él fue el que se lo quitó, no Dios. Pero él, como no conoce a Dios, pastor, ¿cómo que? Yo no lo digo, lo dijo él mismo. Señor, mira, déjate enseñar otro versículo que también va a entrar en contradicción, ¿sí? En contradicción, o aparentemente contradicción con la palabra. Dice, verso que sigue, por favor, la diapositiva que tenemos, Job 5:18. Esto es importante porque también te lo van a enseñar y de repente uno se queda como, oye, es cierto, porque Él es, hablando de Dios, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. O sea, Él te agarra y te da la cortada y luego te pone un curita, ¿sí? Él agarra y te descalabra y luego te pone por ahí un parche también. Ahí, no pasa nada, todo tranquilo. Esa es la idea que Job tiene de Dios, pero Job no tiene ni un pacto con Dios. En todo el libro no hay un pacto de Dios con Job. Es el primer libro escrito de la Biblia, por cierto, Job. No es Génesis. Génesis fue escrito por Moisés, pero Job está en el lugar donde está en la Biblia por el tipo de libro que es un libro poético. Por eso está junto a Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Lamentaciones, porque son libros poéticos, ¿sí? También en su momento vamos a hablar de todo eso, pero es el libro más antiguo de la Biblia. Y por eso es que Dios no tiene un pacto con Job. Sí, Job, con lo poco que sabe de Dios, trata de vivir lo más correcto que puede. Pero en la siguiente diapositiva mira lo que él mismo dice. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré
y tú me responderás, ya no voy a hacerle caso a la gente de lo que me dicen de ti, ya voy a ir directamente contigo y tú me vas a responder. Verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo qué pasó, ¿sí? Ahora entiendo qué pasó. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos? Por eso es que mucha gente dice, y ahí está Job, Dios le mandó. Sí, Dios permitió que la enfermedad a través de Satanás llegara a Job, porque Job tenía una puerta abierta, te lo he dicho varias veces. Job 3:25 dice lo que, bueno, vamos a verlo mejor. Job 3:25, por favor. Sí, lo hemos visto en varias ocasiones, pero hoy quiero que lo veas, para que veas que no es algo que tu servidor se le ocurrió. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. A la gente le acontece lo que teme. Mientras que la fe mueve a Dios, el miedo mueve al diablo. Dios no puede hacer nada por ti si no tienes fe. Satanás no puede hacer nada contra ti si no tienes miedo. Como Job tenía miedo que sus hijos murieran y todos los días ponía un sacrificio, por eso es que Satanás pudo matar a cada uno de sus hijos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Sí? Fue la fe negativa, el miedo de Job, lo que provocó que Satanás trabajara contra él. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Perdón. ¿Sí? Juan 9:2. Fíjate bien, este es muy importante que lo leas conmigo, porque la gente también va a sacar este pasaje. Toda gente que esté en contra de la sanidad va a sacar este pasaje, ¿sí? Te va a decir, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y la respuesta es, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, nació para que Dios no pudiera nacer, nació ciego para que Dios no pudiera sanar. Para eso nació. Así te van a decir. Dios tenía un propósito haciéndolo nacer ciego. Pero el versículo, esta es otra cosa que también debes de saber. En hebreo, como en griego, no hay mayúsculas y minúsculas. Solo hay un solo tipo de letra. ¿Estamos? Ok, en hebreo no existen las comas, los puntos, ¿sí? Fueron puestos de acuerdo a lo que cada uno de los traductores consideró que debería de llevar un acento, un punto, una mayúscula, ¿sí? Entonces, es por eso que necesitas entenderlo de la manera correcta. Mira, olvídate ya de lo que acabas de leer. Ve el siguiente versículo que dice. Por favor, el siguiente versículo. Ahora sí, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Tú dices, el otro ya es punto y aparte. Parece que este versículo ya no tiene relación con el anterior, porque es punto y aparte. Pero si tú dices, si tú te encuentras a Jesús y esperas que Él hable algo, tú estás callado y Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Tú dices, ¿de qué me está hablando? ¿O por qué me está diciendo eso? No le encuentras relación, porque es que este versículo y el anterior también, déjame decirte, cada capítulo y cada versículo también los puso el hombre. No son inspiración divina. El original, la Biblia originalmente solo es corrida. Todo es corrido, no hay capítulos ni versículos. Los capítulos y los versículos le fueron puestos después para poder facilitar el estudio de las escrituras. Pero los escritos originales no están divididos por capítulos ni versículos. Imagínate Pablo mandando cartas diciendo capítulo 1 de esta carta. No, es corrido, ¿sí? Pero de alguna manera ellos a consideración dijeron aquí un versículo, aquí otro versículo, pero no están inspirados divinamente los capítulos y los versículos, solo sirven para estudio. Y creo que fue una gran idea también, por cierto, ¿sí? Pero en este caso, esa división o el poner un versículo diferente, ¿sí?, provoca que separes los dos versículos. Si los leyeras juntos,
le da otro significado. Por favor, vuelve a regresar al anterior, al 3. Le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, le cambias inmediatamente en cuanto yo llegue al final. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Ya tiene un sentido distinto. ¿Sí? Es corrido, es decir, no es la voluntad de que este sea ciego, no era la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero Jesús vino para deshacer las obras de él. Ok, pero para que la gloria de Dios se manifieste en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sí? Mientras tanto voy a hacer mi trabajo. Vine a deshacer las obras del diablo. De alguna manera él te está enseñando, esta es una obra del diablo, por eso es necesario que yo haga las obras que me enviaron a hacer. Yo vine para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Ni sus papás tienen la culpa, como el familiar que tú y yo conocemos, ¿sí? Acerca de su hija, y que preguntaba constantemente, ¿por qué mi hija nació así? Con un problema incurable. De hecho le dijeron que viviría 2 o 3 días nada más, una semana máximo, y se aventó 10 años. Y él preguntaba ¿por qué? La razón es, hay una obra del diablo. ¿Pero por qué a mí? Bueno, pues porque lo permitieron. En algún momento Dios quiso entrar a la vida de algunos de ellos y no le fue permitido entrar. Entonces el diablo pudo hacer sus obras en ella, pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Ok, entonces podemos entender que los versículos van juntos. Debió haber sido un solo versículo. En el original no están separados, están juntos. ¿Sí? Alguna vez yo preguntaba, llegaron a mi casa, tocaron la puerta y me dijeron, queremos hablar con usted de la Biblia. Y entonces yo le dije, pues yo leo la Biblia. Y me dijo, pues qué bueno. Y ya empezamos a platicar y me dice, me quisieron hablar acerca de que Jesús no era Dios. Y entonces me dijeron, mire, ya vio que aquí dice, yo les dije, yo no confío en su Biblia no tiene algunos versículos. Y ellos dijeron, no tiene algunos versículos porque en el original ese versículo estaba borroso y decidieron no ponerlo. Le dije yo, pues qué raro, porque el original no tiene versículos. Y entonces se quedaron. Sí, es corrido. No, los versículos se pusieron después. ¿Sí? Entonces, para que lo tengas siempre en consideración. Podemos ver más adelante, por favor. Esta es otra frase. A veces Dios te manda enfermedades para enseñarte algo o para ver si en verdad lo amas. Primera, voy a contestarte la segunda. Dios lo sabe todo. Dios sabe si lo amas o no. Él no necesita comprobar si tú lo amas o no. Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Al fin, en la tercera pregunta él contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Dios no te va a mandar una enfermedad para ver si lo amas o no lo amas. Él ya sabe. No necesita comprobarlo. Sabe cuando le amas y sabe cuando no le amas. ¿Cierto? Si no, no es Dios. Él es omnisciente, lo sabe todo. Aún sabe más cosas que tú. Es más fácil que te engañes tú a ti mismo a que engañes a Dios. ¿Sí? Tú a veces crees que ciertas cosas sí las haces por cierta motivación y te convences de que estás haciendo las cosas por amor o de una manera correcta, hasta que Dios te hace ver, no, tú tienes una mala intención, haces las cosas por una mala motivación. Y cuando te das cuenta dices, sí es cierto, perdóname, pero tú viviste convencido de que lo hacías todo de corazón. ¿Sí? Entonces es Dios el único que puede saber eso. Y la primera, para enseñarte algo. Mi mamá asiste a una iglesia en Estados Unidos donde le enseñan que Dios sí manda las enfermedades. Y me habló y me dijo, sabes que me detectaron diabetes y pues yo me pregunto, ¿qué querrá el Señor enseñarme con tanta enfermedad que he padecido en mi vida? Dice, yo creo que el Señor me está tratando de enseñar otra cosa. Le dije, pues entonces quédate enferma hasta que aprendas todo. Si la enfermedad es la que te enseña, pues no te sanes hasta que te aprendas todo. Así es, hermanos.
Dios te enseña con enfermedad porque segunda de Timoteo 3:16, fíjate qué dice. Hay algunos versículos que no puse, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando Dios te quiere enseñar algo, te lo enseña a través no a través de matarte un chamaco, un hijo, perdón, para mis hermanos fuera de México, ¿sí? No lo hace. No te voy a quitar un hijo para enseñarte algunas cosas. No, el Señor no hace eso. Cuando te quiere enseñar algo, lo hace a través de la palabra. Y dice también, para redarguir, para hacerte entender, para que en lo profundo te des cuenta de tus intenciones, para corregir. Cuando Dios dice, déjale, voy a corregir a mi hijo, ahorita lo voy a corregir. Disculpa que te saque a veces películas, pero para mí son un muy buen ejemplo, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Alguien vio la película del Rey León? ¿Sí? Yo sé que algunos dicen por ahí que todas las películas de Disney son malas y son satánicas. Yo respeto, ¿no? La verdad de las cosas es, deberías de cuidar lo que hay más en tu corazón. Pero esa película en sí, yo le encuentro mucha similitud con el reino de Dios y con el reino de las tinieblas. Hay un momento en que, ¿cómo se llama el león? El hijo. Simba. Simba le pregunta, le dice a su papá, enséñame el reino. Y el papá le dice, todo lo que alcanza a tocar la luz del sol, ese es nuestro reino. Pues, ¿qué te dice? Tiene que ver con el reino de Dios, la luz, la palabra. Y él pregunta, ¿y a qué lugar de sombras? Dice, ese lugar no es de nosotros, no nos pertenece. Nunca debes de ir allí, Simba. ¿Sí? Y cuando el leoncito, como todo buen creyente, de todo se sale de la luz y entra a las tinieblas, salen unas hienas que, ¿qué crees que simbolizan? Demonios. Pero hay alguien que los va dirigiendo y que les dice que no vayan allí. Se llama Sasú, una representación del Espíritu Santo. No vayan para allá. Pero de todos modos, tú eres igual que Simba y que Nala, ¿verdad? De todos modos, ahí vas. Y estando allá, tú recuerdas que salen las hienas y le dicen a él, le preguntan que quién es. Él dice que es el hijo del rey, como tú eres el hijo del rey de reyes, ¿sí? Y entonces le dice, ¿sabes lo que le hacemos a los reyes que se salen de su reino? Y él dice, no me pueden hacer nada. Y Sasú, tú te acuerdas, medio murmurando, dice, técnicamente sí, estamos en sus dominios, ¿sí? Todo esto es un simbolismo. Bueno, no sé ni... sí, ya me acordé. Hay un momento en que precisamente después de esa escena, cuando por fin el rey león los rescata, ¿sí? Mufasa los rescata y ya van de regreso hacia casa, le dice Sasú, llévate a Nala, tengo que darle a mi hijo una lección. Y hasta leoncito se va para abajo, ¿tú te acuerdas? Se lo voy a corregir, ¿sí? ¿Y cómo lo corrige? Con palabras. Con palabras. Dios te corrige a ti con su palabra, ¿sí? No te hace daño, no te pone una enfermedad incurable para enseñarte 2 o 3 verdades, no, ¿sí? Dios te corrige con su palabra. Eso te pasó porque pecaste, te equivocaste, fallaste, caíste. No es cierto. Dios te enseña con su palabra. Amén. El que tenga falta de sabiduría, el que tenga falta de palabra, que es lo mismo, ¿sí? Pídale a Dios consejo, Dios te va a aconsejar de acuerdo a la palabra que hay en ti, y Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Amén. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos? ¿No? Esto es para contradecir eso de que Dios permite cosas para enseñarte o para ver si le amas. Jesús dijo lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le dice tengo hambre, agarraría una piedra? A ver, muérdele. No. Si tú vieras a alguien haciendo eso, dirías, qué crueldad, qué terrible es esa persona. Siguiente versículo, por favor. Mira, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Sí? O si le pide un pescado, le dará una serpiente.
No le pidas al Señor crecer espiritualmente porque te va a mandar muchos problemas, tal vez alguna enfermedad. No, si tú le pides, Señor, yo quiero crecer, yo quiero avanzar en las cosas espirituales, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo la palabra no respalda esta forma de pensar, ¿sí? Por favor, el siguiente versículo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sí? Dios nunca te va a dar algo que tú no harías. Tú cuando tus hijos se portan mal, no vas a alguno de los hospitales y le dices, oiga, ¿no tiene por ahí una jeringa infectada de hepatitis para inyectar a mi hijo y enseñarle 2 o 3 verdades? Nadie hace eso. Si ustedes son malos, estoy hablando no tan buenos como Dios, y no harían algo así, ¿por qué piensan que Dios sí lo haría? ¿Sí, hermanos? Por favor, siguiente diapositiva. Jesús no siempre, también alguien te dice, pero Jesús no siempre sanó a las personas, ¿sí? No era su voluntad sanarlos a todos. Y te van a sacar este versículo que vamos a ver a continuación, por favor. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Ahora, dice, y no pudo, no dice, y no quiso. Es que no le creyeron. No pudo. ¿Por qué no pudo? Siguiente versículo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, ¿sí? Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad, como vimos ayer, primero empezaron siendo deshonrosos con Dios, con el Señor. Y la deshonra te lleva a incredulidad, ¿sí? Te lleva a incredulidad. Ok, ahora, por favor, el siguiente versículo. Lucas 5:12, para que veas. Una persona por ahí se acercó, tenía lepra, y también le dijo, Señor, si tú quieres puedes sanarme, como diciendo, yo sé que tienes el poder para hacerlo, lo que no sé es si quieras. Y mira, dice la palabra, Lucas 5:12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Siguiente, entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Por supuesto que quiero, yo quiero, sé limpio. Amén. Por favor, siguiente diapositiva. La Biblia nos enseña que la enfermedad es traída por el diablo, no por Dios. Por favor, ¿sí? Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero ¿y sanando a quiénes? A los oprimidos por el diablo. ¿Sí? Sanando quiere decir que estaban enfermos. ¿Por qué estaban enfermos? Porque estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. No dice, y sanando a los que Dios había enfermado. No los había enfermado Dios, los había enfermado el diablo, ¿sí? Y Jesús los está sanando a todos. Entonces, pastor, ¿por qué no vamos directo a cómo obtener sanidad? Porque si primero no quitas de tu cabeza que hay alguna enfermedad, puede ser con el propósito, o pudo haberle enviado Dios con un propósito para tu vida, no vas a sanar aunque comprendas lo demás. Si piensas mal, creerás mal. Y si crees mal, hablarás mal y obtendrás malos resultados. Debo quitarte todo pensamiento, sí, contrario a la palabra de Dios, y darte el versículo correcto. Sí, tengo otro versículo también, fíjate, Job 2:7. Entonces salió ¿quién? Satanás de la presencia de Yahvé e hirió. ¿Quién hirió a Job? Satanás. E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién manda las enfermedades? Satanás. ¿Sí? No, pastor, yo sigo creyendo que a veces Dios la manda. Perfecto, no hay problema. Ese hermano será el hermano enfermo de la familia de Cristo. En Rema estaremos los hermanos sanos. Amén. Bendito sea Dios. Será nuestro hermano. Y cuando muera iremos a cantar, ¿verdad? Y a darle gloria a Dios porque es salvo y porque fue la presencia de Dios. Y nosotros nos quedaremos a cumplir el propósito de Dios. No hay problema. No vamos a discutir con nadie, ni a pelearnos con nadie.
Amén. Por favor, siguiente versículo. Ok. El Señor Jesús dejó en claro que su misión y voluntad era la vida y que la voluntad del diablo era la muerte. Por favor, déjame mostrarte esto. Juan 10:10 te dice, mira, de una vez aprende esto. Satanás, el ladrón, viene para robar, matar y destruir. Lo que te está sucediendo te está robando, te está matando, te está destruyendo tu familia, tu cuerpo. De una vez, aprenda a distinguir lo que yo hago de lo que hace el diablo. Entonces, es el diablo el que te está atacando. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Lo que te está sucediendo es algo bueno, ¿sí? No, pastor, yo sigo pensando que Dios es soberano y que a veces Dios en su soberanía puede poner una enfermedad. Hermano, la soberanía de Dios es la palabra. ¿Quieres conocer en qué radica la soberanía de Dios? En su palabra, en el nombre de Jesús. Por favor, no lo tenía. Salmo 138:2. Salmo 138:2. Ya te lo he enseñado, hace poco lo enseñé, ¿sí? Ok. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Ahí, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Soberano quiere decir ya no hay nada más alto que ello, ¿sí? Y la soberanía de Dios, ¿dónde está? En su palabra. Lo más alto es la palabra. Por lo tanto, Dios solamente va a obedecer su palabra. Su soberanía es esa. Si su soberanía dice que Él te quiere sanar, entonces Él te quiere sanar. Amén. Y si Él dice que el diablo es el que quiere traer enfermedad, entonces es así. La soberanía de Él es sanarte. En su voluntad soberana ha decidido que tú debes de ser sano. Amén. Hasta aquí preguntas, dudas, perdón. Las respuestas intentaré darlas yo. No, tengo más ahí. Regresemos a la última diapositiva. Desde el Antiguo Testamento la voluntad de Dios fue sanar a todo su pueblo. Por favor, vemos los primeros, Éxodo 23:25. Mas a Yahvé nuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, que traducido correctamente es de adentro de ti. Adentro de ti. Toda enfermedad que haya estado adentro de ti, yo la quitaré, dice el Señor. Esa es su voluntad. Eso es lo que. Y pastor, ¿y por qué tantos cristianos han muerto? Porque no creen. ¿Por qué tanta gente se ha ido al infierno? Pues porque no creyeron que Jesús murió por ellos. ¿Y por qué tanto cristiano ha muerto de enfermedad? Porque no creyeron que Jesús llevó la enfermedad. Amén. Por favor, el que sigue. No habrá mujer que aborte, ni estéril. Ninguna mujer creyente debería abortar. Ninguna mujer debería de ser estéril. Ninguna. Creyentes. Pastor, pero fulano de tal se abortó, fulana de tal no han podido tener hijos porque no creen. Teníamos a los federales, bueno, nosotros los conocimos como los federales, una pareja que los dos trabajaban con la policía, ¿sí? Y ellos no podían tener hijos. Y entonces les dimos este versículo, gracias a Dios, así nos cayeran todos. Qué manera de recibir la palabra. Luego creyeron, lo tomaron y dijeron, es cierto, lo creemos. Y gloria a Dios, hoy tienen su niña ya casi de 1 año o 2 años, algo así. 1 año. No, ¿cómo que les habían dicho que no podían? ¿Cómo no? La palabra dice que sí puedes, ¿sí? Satanás te quiere robar la bendición de los hijos, Ivanoy. Ahorita estaba recordando, el aguijón en la carne de Pablo se refería a una enfermedad. No, la enfermedad, ok. Primera de Corintios 11, no lo recuerdo exactamente el versículo, ahorita te lo doy. O segundo de Corintios, pero ahorita lo encontramos. Por cierto, ese no lo puse, no sé por qué. Va a ser segunda de Corintios 11. Otra vez. ¿Ya lo tiene?
Caray, no lo encuentro. Pero está allí en el 11. Segunda de Corintios 11, verso... Caray, no lo encuentro, perdónenme, no lo traía. ¿No lo recuerdas exactamente dónde está? Perfecto, dice así la palabra. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Un mensajero de quién? Entonces, ¿el aguijón qué era? Pues un demonio atacando a Pablo. ¿Sí? ¿Era una enfermedad? No, porque él más adelante, él narra y dice, por lo tanto me gloriaré más bien de mis debilidades, el ser apedreado, ¿sí? El ser náufrago. El aguijón que Satanás, con el que Satanás lo atacaba, ¿sí? Eran todos los ataques que recibía de la gente. Tantas veces azotado, gracias. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Segunda de Corintios 12, verso 8, por favor. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Y la gente dice, pero Dios no se lo quiso quitar. ¿Dónde dice que Dios no se lo quiso quitar? Que lo quite de mí, verso 9, seguramente ahí lo ha de decir. Y me ha dicho, no te lo voy a quitar, Pablo, es necesario que lo traigas. Así dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, Pablito, aquí le di poder para echar fuera demonios. A mí, Señor. Ok, y ese aguijón en la carne, ¿qué dijiste que era? Un mensajero de Satanás. O sea que es que, Pablito, un demonio. Ok, ¿quién es el que lo debe de echar fuera, Pablo? ¿Yo o tú? Y Pablo dice, pues creo que yo. Entonces no me pidas hacer algo que te toca hacer a ti, bástate mi gracia. Cada vez que entras en debilidad, mi poder, mi gracia. ¿Te acuerdas que te dije que cuando tú dices, Señor, yo no puedo hacerlo, pero yo sé que tú puedes, entonces la gracia entra? Por eso es que le está diciendo, como yo no puedo contra eso, ahora dejaré que la gracia se encargue. Bástate mi gracia, ¿sí? Sobre el poder de Cristo. Verso 10, por favor. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Qué tipo de debilidad estaba enfrentando? Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Todo eso le provocaba el aguijón. Náufrago, azotado, apedreado, dejado como muerto, tirado a la basura. Todo eso traía el aguijón. Hasta que dijo, no, voy a usar la gracia y ya nunca más tendré problemas con este aguijón. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Creyó en el Señor y el aguijón se fue. Finalmente, es verdad, él fue llamado a ser mártir. Ese era su llamado. Él sabía, ¿sí?, que había sido llamado para morir por causa del Evangelio. Pero no todos fuimos llamados a ser mártires, ¿sí? El que fue llamado a ser mártir no va a estar contento hasta que no esté entregando su vida por Cristo. Y los que fuimos llamados a otra cosa, no a ser mártires, no estaremos satisfechos hasta no haber cumplido lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Alguien comprende todo lo que hemos hablado? ¿Sí, amén? Y yo creo que por aquí le vamos a dejar. Pastor, antes de terminar, dice, Ajá. en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero fuerte en la gracia. La gracia es la que es fuerte por mí, ¿sí? Por eso él decía, yo he trabajado más que cualquier discípulo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él entendió muy bien qué era la gracia, ¿sí? Y nosotros apenas estamos entendiendo lo que es la gracia. Sí, Manuel, no sé si con esto. Sí, también por ejemplo, Timoteo, que Pablo le dijo que ya no dejara de tomar agua y que tomara vino debido al problema. Sí, en ese caso yo creo que más bien no sé qué tipo de enfermedad tendría, y obviamente sí, el Señor quería sanarlo. Hay algunas, no todas las enfermedades son producidas por espíritus. Hay enfermedades que son producidas por mala disciplina al comer. ¿Sí? Pero entonces no tenía fe o le faltaba fe. No, yo creo que más bien en el caso de Timoteo algo le provocó, ¿sí?,
es un problema estomacal. Pudo haber sido incluso los ayunos. Pero todo lo que yo te diga no lo tienes que creer, porque no está en la Biblia. ¿Cómo se llaman estas? Son cositas que la misma palabra te va mostrando de una manera no tan clara, pero que tú vas uniendo, ¿sí? Probablemente a través de los ayunos, una persona que ayuna mucho, es una persona que llega a desarrollar ciertos problemas estomacales. Y por eso le dice, bueno, tómate una copita de vino. Sí, doctora. En la antigua historia de la medicina se habla que incluso al vinagre lo utilizaban como anestésicos, el vino como un antibiótico. Entonces de eso también nos habla. Gloria a Dios. Perdónate, doctora, pero también eso nos habla también. No es pecado tomar medicamentos. No está mal. Sí, se los he dicho antes. Dios y los médicos están en contra de la enfermedad. Así que los dos están del mismo lado. Amén. Nadie se sienta mal por tomar medicamentos. Es bueno. Es correcto. ¿Sí? En lo que desarrollan fe algunos. ¿Sí? Si no hubiera sido por los medicamentos, mi esposa no hubiera alcanzado a desarrollar fe y hubiera muerto antes. ¿Sí? Alcanzó a desarrollar fe porque los medicamentos la sostuvieron. ¿Sí? En todo ese tiempo. Amén. Así que ahí donde estás, también déjame decirte, si la voluntad de Dios fuera que estuvieras enfermo, entonces la doctora sería la más pecadora de esta iglesia, porque ella quiere sanarte cuando Dios dice que tienes que estar enfermo, y ella anda buscando sanar a todo mundo. Entonces Dios diría, estoy en contra de las prostitutas, los bares, los médicos y los hospitales, porque yo quiero enfermarlos y ellos sanan a la gente que yo quiero enfermar. No puede ser. No puede ser. Incluso toda persona cuando está enferma, lo primero que busca es un médico. Quieren salir de la enfermedad. Algo adentro les avisa, les informa que no es natural estar enfermo. Sí, cuñado. Lucas era médico, el que escribe. También aparte, sí. Era médico. Sí, bendito sea Dios. El escritor de Lucas y el libro de los Hechos. Ahí donde estás. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, por traernos luz, por abrir, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón y dejar en claro cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, porque podemos esperar salud sabiendo que nunca es tu voluntad que estemos enfermos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abraza tanto cristiano como puedas, te encargo las sillas. Nos vemos el domingo, primero Dios.